Hola a todos, soy Carlos, el Lobo Vázquez, y hoy, junto a mi compañera de aventuras cinematográficas, Enid Alvarado, le damos la bienvenida a todos los cinéfilos y entusiastas de las películas. En el capítulo de hoy, en la Cueva del Lobo, vamos a mirar, más que mirar, vamos a escuchar sobre unas obras muy importantes del séptimo arte. Hola, yo soy Enid y hoy los llevaremos de vuelta a una década llena de neón, hombreras, peinados grandes y por supuesto películas icónicas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, estoy emocionado, Enid, porque el capítulo de hoy vamos a entrar en una década muy interesante, en la década de los 80, una década que definió mucho de lo que amamos en el cine actual. Este capítulo se da gracias a que en capítulos anteriores hemos hablado de algunas películas que fueron desarrolladas durante esta década. Así que afinen sus sentidos porque la aventura está a punto de comenzar. Prepárense para un viaje cinematográfico lleno de acción y por supuesto curiosidades. Comencemos entonces. Totalmente. Películas como Back to the Future, The Uf. Breakfast Club Imagínate. y Ghostbusters, Cazafantasmas, no envejecen. Para nada. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Cómo estas películas siguen marcando tendencia hoy día. Sí, Enid, exactamente. Vamos a descubrir qué las hace especiales y cuál ha sido esa huella que ha dejado en la cultura pop. Pero no me voy a atrever a decir que han dejado, que siguen dejando, porque siguen influenciando a personas en cómo hacer cine, en que les gusta el cine y en algunos otros elementos. Voy a empezar con una curiosidad, con el plato fuerte de este episodio, que es Volver al Futuro, de 1985. ¿Sabían que Michael J. Fox casi no protagoniza esta película por el papel que tenía en la serie Family Ties? Esa no es la única curiosidad sobre esta película. Si quieren saber más curiosidades sobre esta película, escucha nuestro episodio sobre las películas de ciencia ficción. Increíble. Sin él no sería lo mismo esta película. Además, lo que Back to the Future hizo por la ciencia ficción es enorme. Bastante, hizo bastante. Por ahí yo he visto una serie que se llama Rick y Morty, nunca la he visto, solamente sé que existe. Me la han recomendado mucho, pero yo veo esos dos personajes y me imagino al Dr. Emmett Brown y a Marty McFly. Sí. Bueno, otra película muy interesante de los años 80 es El Club de los Cinco o The Breakfast Club, también del año 85. Esta nos dio una ventana a la mente de los adolescentes de los años 80, con estereotipos muy marcados en cada personaje y que siguen vigentes en muchas películas y series sobre esa etapa de la adolescencia y de la secundaria. Sí, claro. ¿Y qué me dices de Ferris Bueller Day Off? O un día de vacaciones. Un o día de algo así. vacaciones, un día de jubilación. Ajá, Realmente no tenemos una traducción exacta ni no recuerdo el nombre en español con el que salió esta película, pero es un día en el que alguien, como en Colombia dicen, capó del colegio, no se presentó a estudiar, o como dicen en Venezuela, se jubiló ese día del bachillerato. Sí, ¿quién no ha soñado con un día libre como Ferris? No, yo creo que todos los adolescentes o estudiantes de bachillerato sueñan con eso, y sobre todo con las cosas que pasan en esta película. Sí. Pero yo quiero contar algo sobre John Hughes, el director de esta película. Él fue un cineasta, guionista y guionista también, muy influyente en los años 80 y 90. Especialmente se conoció por películas como esta, Ferris Bueller Day Off, ¿sí? Películas que hablaban sobre adolescentes y la vida suburbana, o sea, de los suburbios, de las ciudades importantes en los Estados Unidos. Es reconocido por su habilidad para capturar las experiencias, las ansiedades y emociones de estos adolescentes de una manera auténtica, con personajes y diálogos que resuenan aún profundamente en el público joven.
Hughes empezó su carrera como redactor publicitario y guionista, ¿sí? Pero fue en el cine donde se hizo su nombre. Su primera gran película como guionista fue una película muy, muy interesante del año 83 que se llama Vacaciones. La protagoniza Chevy Chase. Una película muy, muy, muy cómica, hilarante, que también es, digamos, una película ícono de estos años 80. 16 velas o 60 Candles es una comedia adolescente de 1984 que gira en torno a el cumpleaños número 16 de una chica. Nosotros los latinos celebramos los 15 de las niñas, de las chicas, pero los anglosajones celebran los dulces 16 o sweet 16. ¿Sí? Digamos que digamos, ese caos que se presenta en esta película puede ser el caos similar que se presenta en una película de nosotros los latinos celebrando los 15 años de una chica. Creo que por ahí hay una novela que se llama así y todo, ¿sí? El Club de los Cinco o The Breakfast Club del 85 es un drama icónico, ¿sí? Esta película gira en torno a un grupo de adolescentes que pasan un sábado castigados en su colegio. O sea, se portaron mal en la semana, tenían que ir a pasar todo el día sábado en el colegio, encerrados en una biblioteca. Y cada uno de ellos diferente. Estaba el atleta, el nerd, el desadaptado, ¿sí? La chica porrista, bueno, de todo había allí. Es muy, muy recomendada esta película. Ferris Bueller Day Off, ¿sí? Es una comedia sobre un joven que decide escaparse de clases un día para vivir una aventura en la ciudad de Chicago. Y qué aventura, la verdad es interesante. Y otra película del año 85 de este mismo director John Hughes es Weird Science o Ciencia Rara. Es en la que dos chicos nerds, mediante ciencia, computación y otros elementos, crean a la mujer perfecta y se enamoran de ella. John Hughes tenía un humor muy ingenioso, tenía una habilidad muy interesante para explorar la vida interior de esos adolescentes con una sensibilidad enorme. A menudo retrataba a sus personajes jóvenes como más maduros y sabios que los adultos que los rodeaban. Yo creo que eso es lo ideal que creemos todos cuando hemos sido adolescentes, que sabemos más que nuestros padres. Bueno, en estas películas se manifestaba algo así. También escribió unas películas familiares muy populares. Adivinen cuál. ¿Cuál? No es de los 80, pero estaba en la frontera. De 1990 escribió Home Alone o Mi Pobre Angelito, como la conocemos en español. Imagínense, esa gran película es de John Hughes. Continuando con las películas que marcaron un hito en los años 80, tenemos Los Cazafantasmas del año 84. Trajo la mezcla perfecta de comedia y ciencia ficción, con unos personajes que son inolvidables. De hecho, este año, si no me equivoco, se estrenó una nueva secuela de esta gran saga de películas, como les dice, de comedia y de ciencia ficción. Tiene una canción muy, muy pegajosa que es imposible de sacarse de la cabeza cuando lo escuchamos. Y dentro de este programa vamos a escuchar pedacitos de la misma. Who You Gonna Call? Ghostbusters. Ese es el coro de la película, de la canción, así es. Continuamos una vieja conocida de este podcast, Top Gun. Esa película nos dejó queriendo ser pilotos a todos, pero con un estilo, bastante estilo, sí. Tenemos que nombrarla en este capítulo, pero no voy a profundizar porque ya en otro capítulo de este podcast hemos hablado de ella, creo que en 2 oportunidades hemos hablado de esta película. Sí. Pero hay otra película muy chévere, pues me parece muy impresionante, The Terminator, de 1984 con Arnold Schwarzenegger, diciendo I will be back. No, impresionante. Esa frase fue improvisada, ¿sí? Esa frase no estaba en el guión, la improvisó Arnold, y esa frase generó un impacto en nuestra cultura impresionante. Todo el mundo quería decir esta frase para decir que me voy a vengar o voy a volver después de clase o de salir al trabajo, alguna otra situación. Sí, la verdad fue una joyita de película y la frase espectacular. Todos la queríamos usar.
Bueno, entrando ya en el tema de las curiosidades, y como ya habíamos contado con anterioridad, en Volver al Futuro se cambió a Eric Stoltz. Y en la película de Breakfast Club, esta película casi que tuvo a John Cusack como Bender, uno de los personajes principales. Pero John Hughes terminó eligiendo a Judd Nelson. El rodaje fue intenso con Nelson, quedándose en el personaje incluso fuera de cámara. Hizo que el resto del elenco se sintiera muy incómodo por estas situaciones. Y eso se nota en la química del grupo, ¿sabes? En Ferris Bueller Day Off de 1986 también tuvo sus momentos curiosos. La famosa escena del desfile de Chicago, donde Ferris canta Twist and Shoot, fue filmada durante un verdadero desfile. Se metieron sin permiso a grabar en ese recorrido, te imaginarás el desorden. Sí, La fue reacción tremendo. de la multitud fue genuina. Sí, esas escenas fueron grabadas casi que en una sola toma. Se metieron al desfile sin pedir permiso, la gente no sabía qué estaba sucediendo, se daban cuenta que estaban filmando, de pronto alguno reconocía a uno que otro de los actores, no eran muy famosos en ese momento. Pero creo que esa escena quedó genial, sobre todo con esa banda sonora de Twist and Shout, me parece genial, ¿sí? Es impresionante cómo John Hughes logra captar esa energía real en esa escena, ¿sí? Hay más curiosidades de esta película. Por ejemplo, la mayoría de las matrículas de los carros o automóviles que salen en esa película tienen que ver con otras películas de John Hughes. Por ejemplo, el auto de Katie dice su placa BCTN, es decir, el título de la película en inglés, National Lampoon's Vacation. El auto de Janine tiene las letras TBC o TBC de Breakfast Club, que es de la misma película. El auto de Tom tiene las letras MMOM o Mr. Mom. El auto de Rodney tiene las letras 4FBDO, Ferris Bueller Day Off, ¿cierto? Entonces fíjense que yo les dije que la placa de TBC era de Breakfast Club de la misma película. No, me equivoqué, es de Ferris Bueller Day Off, ¿sí? Entonces tienen que estar atentos a esos detalles porque miren que hasta uno se equivoca contándoles esas curiosidades o esos chismes, como dicen algunos. Bueno, Charlie Sheen participó en esta película. Sí. Hizo el papel de un drogadicto que estaba encerrado en la misma comisaría donde estuvo encerrada Janine. Charlie Sheen pasó 48 horas despierto para poder interpretar este personaje antes de la escena, para que se viese ese estrés, esa resaca por no poder consumir sus drogas. Ese entrenamiento se vio muy evidente luego que hizo la serie Dos Hombres y Medio, cuando ya él tenía unos problemas serios de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Ahí no tuvo que fingir ni pasar despierto tantas horas, ¿cierto? Aunque es difícil de imaginar a alguien que no sea Matthew Broderick como el papel de Ferris o el protagonista de esta película, hubo unos personajes considerados para ese papel. Y fíjense la lista. Bueno, Michael J. Fox, conocido de esta casa. Sí. ¿Sí? Rob Lowe. Wow. John Cusack, como ya se los había contado por ahí. Jim Carrey. John Cusack fracasó como actor fracasó, pero fue que no pasó el filtro para protagonizar a Ferris Bueller y también para hacer el papel en The Breakfast Club, ¿sí? Entonces digamos que lo tuvieron en cuenta en las dos y no tuvo la oportunidad. Jim Carrey, Wow. Johnny Depp, Tom Cruise y Robert Downey Jr. Todos estos actores que eran unos niños en los años 80, ¿sí? La canción con la que iniciamos el podcast es de una película emblemática de Tom Cruise. Yo creo que la primera película que yo recuerdo de él, que es Negocios Riesgosos. Esa canción suena en una escena muy particular, ¿sí? Continuando con más curiosidades, pero de otra película, no puede quedar por fuera Ghostbusters, ¿cierto? De 1984. ¿Ustedes sabían que Bill Murray improvisó la mayor parte de sus diálogos? Imagínate. Impresionante, ¿sí? Eso le dio al personaje una chispa característica. Incluso la escena de la biblioteca, que es muy chévere, muy
muy icónica dentro de esta película, es improvisada completamente. Wow. Y Murray es un genio. Además, el logo de los cazafantasmas fue diseñado por el propio director de la película, Ivan Reitman. Qué manos tan creativas, ¿no te parece? Sí, bastante. Un logo icónico. Uno lo veía en chaquetas, en camisas, en comida. Yo recuerdo ir a una cadena X de pollo. Cadena X de pollo, nos puedes patrocinar para poder decir tu nombre. Vendían combos en sus baldes o cubetas de pollo con este logo de Go Busters. Imagínate tú. Sí, no, es que es espectacular. Y por otro lado, hablemos ahora de Top Gun. En esta película que nos dejó escenas muy icónicas, pero ¿sabías que Tom Cruise, para subirse a esos aviones de combate, tuvo que pasar por un entrenamiento real de pilotos? Sí, claro que sí. Eso no lo habíamos dicho en capítulos anteriores que hablamos de las películas que tienen que ver con la aeronáutica, ni en las del cine bélico, pero Tom Cruise y el resto de actores pasaron por entrenamientos muy fuertes. ¿Por qué son muy fuertes? Porque tienen que aprender a vencer las fuerzas G que desarrollan esos aviones. Si no lo hacen, se desmayan y pueden tener problemas de salud importantes. También del tema de escapar de una estructura de una aeronave debajo del agua, lo hacen en piscinas y eso es muy fuerte, ese tipo de entrenamiento. Todas las escenas del aire fueron filmadas con aviones reales. Eso fue impresionante porque no habían existido películas tan apegadas a la realidad de ese entrenamiento. Hoy en día Tom Cruise es piloto, realmente. Sí. Vuela sus aviones privados, ¿sí? Tiene un avión jet pues, particular y tiene un avión de la Segunda Guerra Mundial, un Mustang P-51 en tándem. Lo podemos ver en la película Top Gun Maverick, en el que vuela con Jennifer Connelly. ¿Sí? Hablando de otros films épicos de esta época de los años 80, está The Terminator. ¿Sí? Ningún estudio confiaba en un director joven como James Cameron. ¿Ustedes se imaginan que no le hubiesen dado una oportunidad a este director? Lo único que que digamos dio aval para que se desarrollara esta película era que Arnold Schwarzenegger era el protagonista de la película. Dijeron, bueno, si Arnold está ahí, la película va a funcionar. No creían en James Cameron como director. Pero sí creían en el actor. Qué increíble. Cameron lo tuvo clarísimo. Y una anécdota es que la famosa frase I'll be back, como dijo Carlos, que es icónica, fue improvisada por Schwarzenegger. El guión decía algo mucho más simple, pero esta frase quedó para siempre en la historia del cine y de nosotros, en la vida de nosotros mismos. Todo gracias a la espontaneidad del actor. Sí, Arnold, todo el mundo cree que es una persona que es muy superficial, pero miren, hasta gobernador del estado de California llegó a ser. ¿Sí? Otra película interesante de los años 80, de Karate Kid. Buenísimo. Por ahí estamos pendientes de ver la última temporada de Karate, digamos de Karate Kid, no, de Cobra Kai, que cierra el ciclo de esta saga de películas 30 años después, 30 no, 40. Mejor dicho, se nos está cayendo la cédula acá. Karate Kid fue influyente por el Crane Kick o la patada, ¿cierto? Que ocurre en su escena icónica ya finalizando la película. Pat Morita, el señor Miyagi, ¿sí? Tuvo que luchar mucho por ese papel. ¿Ustedes se imaginan Karate Kid sin Pat Morita? No. Es icónico. Sí, claro. Los productores no creían en él porque él era un actor comediante, no creían que él pudiese realizar un papel serio. Ah, imagínate. Sí. Él imprime cierto humor en algunos momentos de la película, ¿cierto? O de las películas, de la saga. Sobre todo cuando él lo pone a limpiar el carro, sí, con los esa brazos. Es una. Pero creo que lo logró, creo que Pat Morita, que en paz descanse, desarrolla un papel muy importante en toda la saga, no solo en la primera, sino en todas las que se desprendieron luego de esta película inicial.
Bueno, ya hemos hablado de curiosidades de detrás de cámara. Es hora de explorar ese impacto cultural que ha dejado estas películas de los años 80 en nosotros, en las personas que hemos vivido estas películas. Estas películas no solo fueron un éxito de taquilla, sino que también moldearon, por ejemplo, cómo vestíamos, qué escuchábamos o cómo veíamos el mundo. Totalmente. Bueno, es que es tanto así que como nosotros también éramos jóvenes y todas las películas, la mayoría en esa época de los 80 estaban influenciadas en jóvenes, nos hizo pensar mucho en ellas. Empecemos con Back to the Future. La moda de los 80s se vio influenciada por Marty McFly y su icónica chaqueta, suéter y el famoso chaleco de jean. ¿Se imaginan todos nosotros aquí en el Caribe vestidos así? O aquí por esta zona centroamericana, suramericana, vistiendo así. Definitivamente, la chaqueta fue un fenómeno de moda y todavía inspira tendencias retro. Sí, impresionante ese chaleco, me gustaba mucho. El otro día fui a una exposición de vehículos Hot Wheels y resulta que el mayor coleccionista de vehículos Hot Wheels en el mundo estaba en esa exposición. Y adivina de qué es poseedor. De toda la pinta de Marty McFly, no de Volver al Futuro 1, sino de Volver al Futuro 2. Tiene la gorra, el chaleco rojo, unos jeans Levi's, unos tenis Nike, que los primeros, los de la primera película, digamos que se pusieron de moda porque se podían comprar, los de la segunda no. Años después, no sé cuántos años después, por ahí vendieron unos de manera, digamos, limitada, que valen miles de dólares. Y hasta la patineta voladora de Mattel salía, o mejor dicho, que salía en la película, la tenía este coleccionista, o la tiene, no sé si todavía la tendrá, ¿sí? Esta moda que trajo Volver al Futuro, popularizó también música, no solo la ropa. En capítulo anterior que hablamos de esta película no les hablé de un tema principal que se llama El Poder del Amor de Huey Lewis and the News, así se llama la banda, de Huey Lewis y las noticias. Un nombre muy raro para una banda, ¿verdad? Pero bueno, hay nombres más raros todavía. Esa canción se convirtió en un himno de la época. Yo creo que todo el mundo la tarareaba cuando la ponían en la radio. Sí, sí, claro que sí, absolutamente todos la tarareábamos. Ahora sigamos con The Breakfast Club o el Club de los Cinco. Esta película definió, digamos, el estereotipo de los adolescentes en los 80. Los personajes de esta película, desde el nerd hasta el atleta, ayudaban a moldear cómo los jóvenes se veían a sí mismos y cómo se relacionaban con los demás. Bueno, imagínate. Es que aquí estaba recordando otra vez Karate Kid. Karate Kid no solamente popularizó el Crane Kick o la patada esta impresionante, sino que definió en los jóvenes o los hizo pensar que la mente sobre la materia podía ayudar a superar obstáculos. Pero hay una frase muy interesante que en la película está en inglés, es was on, was off. Tú ahorita te referías a ella como pulir y limpiar. Creo que es la traducción que dan de esta frase en español, y es decir, aplicar cera y retirar cera en los automóviles. Señor Pat Morita, o mejor dicho, Mr. Miyagi tenía unos vehículos de colección interesantes en los cuales puso a Daniel Sam a limpiarlos. Entonces por eso el was on y was off, como una manera de entrenamiento para bloquear golpes, por ejemplo. Eso me pareció loco. Y todo estaba en la mente de Daniel. No era que Daniel fuese súper fuerte o súper poderoso. Estaba todo en su mente para vencer sus miedos y a sus enemigos. Y ahora, hablando un poco de estas curiosidades, hablemos de Ghostbusters. Esta película no solo fue un éxito en la taquilla, también dejó una marca en la cultura pop con su eslogan Who You Wanna Call, como lo hablábamos hace un ratico. ¿A quién vas a llamar? Exactamente. Es la traducción. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? A los Ghostbusters. Sí, un símbolo instantáneo y pegajoso. Yo creo que
Para mí esta canción marca los 80 de una manera impresionante. Hay otras canciones de Madonna, por ejemplo, no toco ninguna de ellas aquí en películas, digamos, icónicas en este episodio, pero esta canción se desarrolló para una película, o sea, que es una original record, si no recuerdo mal, que le dicen a este tipo de grabaciones. O sea, esta canción fue desarrollada para la película. Para la película. ¿Sí? Sí. O sea, tú no la escuchabas en la radio hasta que salió la película. hasta que salió la película, exacto. O sea, formaba parte de un LP, sí, de un cantante que, si mal no recuerdo, se llama Ray Parker Jr. Fue éxito número uno y uno de los signos más reconocidos de los años 80. Esta película también inspiró una serie animada, ¿sí? Unas caricaturas o cartón, no sé cómo lo llaman en el país que están, escríbanos en los comentarios y cuéntenos cómo lo llaman en su país estas series animadas. También una línea de juguetes que marcó un fenómeno, porque estos juguetes los compraron coleccionistas y se han ido cotizando en unos valores interesantes, al igual que ha pasado con juguetes de la saga de películas de Star Wars. Sí, yo recuerdo mucho la camioneta. Que todos, pues mis amigos tenían como la camioneta de los cazafantasmas. Bueno, cambiemos un poquito a The Lost Boys. Esta es una película que hizo una mezcla única de terror y estilo adolescente. Seguimos con el estilo adolescente. La estética punk y la música de la película ayudaban a popularizar una subcultura que se manifestó en la moda y la música de la época. Los vampiros de The Lost Boys establecieron un nuevo estándar para el género de terror juvenil. Yo creo que ese estilo de ellos es los que ha inspirado lo que tribus urbanas como góticos que llamamos hoy en día. Pero yo creo que ese era mi estilo en los 90. Yo ¿Sí? no creo que era así, vestirme de oscuro, jeans, escuchar música rock, ¿sí? Continuando con esta influencia de estas películas en nuestra cultura pop, voy a entrar de nuevo con otra canción, con Danger Zone de Kenny Loggins. Esa canción es de otra película que hemos hablado mucho acá, Top Gun. ¿Sí? Creo que Top Gun y Volver al Futuro han sido las películas ícono de este podcast. ¿Sí? Pero no van a ser las únicas. También ustedes pueden participar ayudándonos generando preguntas sobre qué película quieren saber, curiosidades, saber cómo su película favorita ha influenciado la cultura pop. Entonces esperamos sus comentarios abajo de la publicación del podcast o siguiéndonos en nuestras redes sociales, ¿sí? ¿Y qué me dices de Duro de Matar o Jungla de Cristal? Y no puedo con ese nombre. ¿Sí? O sea, de verdad. Es que así se conoce en España. Sí, no, yo entiendo que tengo un problema, pues eso es personal. Sí, no es que odie España, ojo, no es eso, pero no me gustan los nombres que le ponen a las películas. ¿Cómo hicieron esa traducción? Sí, como... ¿De dónde salió? Es más, por ahí recuerdo, y no estoy 100% seguro, pero decían que el Joker, Guasón, en España se llama el Bromas. O sea, no Bromas. puedo con ese tipo de traducciones. ¿Sí? Yo entiendo que quieran defender el español y colocarle traducción propia a las películas, pero hagan una traducción más apegada a la realidad, ¿sí? Jungla de Cristal 1 sí está bien, porque la película de Duro de Matar 1 se desarrolla en un edificio de cristal, ¿cierto? Que en los 80 estaban popularizando y eso se destruye con explosiones, balas y demás, ¿sí? Pero entonces Jungla de Cristal 2, ¿qué pitos toca si fue en un aeropuerto? Que no fue en un edificio de cristal. Sí. Exacto. Por cierto, Duro de Matar para mí es una película navideña. Ah, sí, claro. Tanto la 1 como la 2. Sí. Bueno, pero ¿no te parece que esta película de Duro de Matar, hablemos de Duro de Matar, transformó el género de acción y ahí establecía como un estándar para el héroe de acción moderno? Esta película definitivamente influyó en cómo se presentan las historias de acción y hacía que los personajes, o hizo que los personajes sean más humanos y vulnerables.
mientras enfrentan sus situaciones extremas. Sí, a mí me gusta mucho Duro de Matar, la verdad. Y es de mis películas favoritas para ver en Navidad. Navideñas. Sí. Sí, sí. Y con este actor, Bruce Willis, Pero- quien la protagoniza, él aquí tiene humor, digamos que se desarrolla un cliché del héroe de acción hollywoodense, que antes de dar un golpe cuenta un chiste. Luego él en una película que se llama El último Boy Scout, una película de acción intensa, tremenda, al lado de uno de los hermanos Wyatt, no recuerdo el nombre de cuál de ellos, se ríe de eso. ¿Sí? Dice, no, que para ser detective, antes de darle un puño a un delincuente, a un criminal, tienes que decir un chiste. Depende de con qué le vas a pegar. Con una tabla de surf, le dices, se te va la ola, hermano. Cosas así, pues. Es muy chévere esa película. Hay otra película de los años 80 que capturó la infancia, o la esencia de la infancia, mejor dicho. Y ese trauma de crecer y de ser adulto. Es una película que se llama Big, o Quisiera ser grande, con Tom Hanks. Esta película influyó en cómo se percibe la vida adulta desde la mirada de un niño. Esta película tiene una escena icónica en la que se toca piano en una tienda de juguetes muy famosa en Nueva York. Si es F.A. Schwarz. Algún día esto iré allá y también brincaré en ese piano. Yo creo que es algo que todos soñamos después de ver esa película. Recuerdo que en mi ciudad natal, en Caracas, en el Museo de los Niños, hay una especie de teclado similar. Y yo me imaginaba, uy, aquí será donde grabaron la película. Sí, creía eso, pero era algo similar, no era el piano de esa tienda. Y llegamos a este último segmento del programa, donde les queremos contar sobre los estrenos más recientes en las salas de cine, y en ellas podremos ver Megalópolis. Es del reconocido director Francis Ford Coppola, y en esta película vamos a ver un arquitecto que quiere reconstruir la ciudad de Nueva York como una utopía, después de un desastre devastador. Coppola escribió el guión a principios de la década de los 80, hablando de los 80, pero la película siempre pasó a un segundo plano frente a sus otros proyectos. Cuando estuvo listo para dirigirla en el 2001, ocurrieron los ataques del 11 de septiembre y la producción se canceló. Sí, impresionante, ¿verdad? Pasaron casi 25 años para que pudiera hacer realidad este proyecto. Francis Ford Coppola, que ha invertido una cantidad de dinero de su propio bolsillo para lograr esta película. Sí. Esta película se estrenó en el Festival de Cannes. No tuvo buenos comentarios de los críticos, pero como toda película de Coppola, no hay que dejar de verla. Claro. Él tiene una sensibilidad como director, una mirada muy interesante para muchas cosas, con películas muy importantes que hemos visto de él. Así ¿sí? es. Mira, otra película que está a punto de estrenarse en un par de días aproximadamente, el 27 de septiembre, se llama Wolf. Wolf es una película que se estrenó, mejor dicho, o tuvo un preestreno en el Festival de Cine de Venecia, pero va a salir en el canal de streaming de Apple TV Plus el 27 de septiembre. En esta película vamos a ver a George Clooney y a Brad Pitt como unos limpiadores profesionales. ¿Qué es eso? Son esos que encubren crímenes, borran evidencias, ¿sí? Interesante. Estas personas generalmente trabajan de manera individual, pero en una noche ambos se encuentran contratados para el mismo trabajo. Claro, y de esto pues es buenísimo que nos cuenten qué les parece la película. Brad Pitt y George Clooney lo hacen bien en películas de acción y si tiene humor también. Sí, mira que en el Festival de Venecia se la comieron. Hicieron una entrada muy interesante, Sí, es verdad. sí, sí.
Y con esto terminamos nuestro viaje por los 80s. Ha sido un placer recordar todas estas películas que marcaron esta importante década de mi adolescencia. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Estamos viviendo un fenómeno interesante en que muchas películas actuales del siglo XXI están desarrollando una temática muy enfocada a eso que se vivió en los años 80. Tú lo acabas de decir, fue cuando yo viví mi adolescencia, ¿sí? Y a que no adivinan quién vivió su adolescencia también en esos momentos, los directores y productores y algunos actores que trabajan en estas películas. Entonces ha sido un tema muy de añoranza y de recordación interesante, no solamente en las películas de Hollywood, lo vemos en series como en Stranger Things, ambientada totalmente en los 80. Como les decía, muchas gracias por acompañarnos, no se vayan a ir muy lejos. Nuestro próximo episodio vamos a explorar un tema fascinante y es la magia dibujada, el arte del cine animado. Allí hablaremos de las mejores películas animadas y de su impacto cultural. Traeremos curiosidades, como siempre, ¿sí? Escriban en nuestras redes que encontrarán en la descripción de este episodio. ¿Cuáles son sus películas favoritas? ¿Cuáles son de las que quieren que conversemos? Hasta la próxima, cinéfilos. Y recuerden, en la cueva del lobo siempre hay algo nuevo por descubrir. Stand above me, look my